En el año 77 después de Cristo, un escritor romano llamado Plinio el Viejo escribió algo aterrador. Cada año, el Imperio Romano envía al menos 100 millones de sestercios a India, China y Arabia. Y ese dinero nunca regresa. Era una advertencia, pero nadie escuchó, porque Roma estaba adicta al lujo, adicta al oriente, y durante 300 años el oro romano fluyó hacia el este, toneladas cada año, décadas de riqueza, siglos de acumulación, hasta que un día no quedó nada. Esta es la historia de cómo Roma se vació por dentro, no por guerra, por comercio. Para entender cómo Roma perdió su oro, primero tienes que entender su obsesión. En el siglo I, Roma había conquistado el Mediterráneo. Controlaban Europa, el norte de África, el Medio Oriente. Eran la superpotencia del mundo. Pero había algo que Roma no producía: lujo exótico. Seda de China, especias de India, perlas de Arabia, incienso de Yemen, piedras preciosas de Ceilán, y los romanos ricos estaban obsesionados con eso. Una toga de seda costaba lo mismo que una casa, pero los senadores las usaban para presumir. La pimienta valía su peso en oro, literalmente, pero los patricios la querían en cada comida. Las perlas del Golfo Pérsico adornaban a cada mujer aristocrática. Era estatus, era poder, era moda, y Roma no podía producir nada de eso. Todo venía del este, a través de la ruta de la seda, a través de las rutas marítimas del Océano Índico, a través de caravanas que cruzaban desiertos, y Roma pagaba por todo, en oro y plata. Aquí está el problema. Roma exportaba vino, aceite de oliva, cerámica, productos básicos, pero importaba artículos de lujo de alto valor. La matemática era simple. Roma gastaba más de lo que ganaba. Era un déficit comercial masivo. Y ese déficit se pagaba en metales preciosos. Cada año, cientos de toneladas de oro romano salían hacia el este, y nunca regresaban. Déjame mostrarte exactamente cómo funcionaba. Un comerciante romano en Alejandría quiere comprar seda china. Va al puerto, encuentra un barco que va a India, carga el barco con ánforas de vino, aceite de oliva, y lo más importante, bolsas de monedas de oro. El barco zarpa, cruza el Mar Rojo, navega por el Océano Índico durante meses. Finalmente llega a un puerto en la costa oeste de India, Muciris, Barbaricón. Allí, comerciantes indios toman el oro romano y entregan fardos de seda, especias, perlas. Pero aquí está el truco. La seda no viene de India, viene de China. Así que los comerciantes indios toman ese oro romano y lo envían más al este, a través de Asia Central, por la ruta de la seda, hasta llegar a Chang'an, la capital de la dinastía Han. Los chinos toman el oro, entregan la seda, y el oro se queda en China. Ahora el comerciante romano regresa a Alejandría con la seda. La vende en Roma por 10 veces el precio. Se hace rico. Pero nota algo, el oro que salió de Roma no regresó. Se quedó en China, en India, en Arabia. Y esto no fue una transacción única. Esto pasó cada año, todos los años, durante 300 años, cientos de barcos, miles de caravanas, millones de monedas de oro, todas fluyendo en una dirección, hacia el este. Plinio calculó que Roma perdía al menos 100 millones de sestercios al año. En oro, eso son aproximadamente 50 toneladas anuales. Durante 300 años. 15.000 toneladas de oro, el equivalente a vaciarse Fort Knox 40 veces. Plinio el Viejo no era solo un escritor, era un almirante, un naturalista, un observador agudo del imperio, y en su obra Historia Natural escribió algo que todos ignoraron. India, China y Arabia nos quitan 100 millones de sestercios cada año. Eso es el precio que pagamos por nuestro lujo y nuestras mujeres.
Era una crítica brutal. Estaba diciendo, somos tan débiles, tan adictos al lujo, que estamos regalando nuestra riqueza. Pero nadie lo tomó en serio, porque en el año 77 Roma parecía invencible. ¿Por qué preocuparse por un poco de oro yendo al este? Plinio murió en el año 79, durante la erupción del Vesubio. Estaba investigando la erupción cuando fue superado por gases tóxicos. Murió haciendo ciencia. Pero su advertencia sobre el oro quedó enterrada con él. Y Roma continuó sangrando oro durante otros 200 años. Ahora presta atención. Aquí es donde entiendes por qué esto fue catastrófico. En economía moderna, esto se llama un déficit de cuenta corriente. Pero en una economía de oro y plata, el efecto es diferente, más directo, más mortal. Cuando una nación moderna tiene un déficit comercial, puede imprimirlo, puede endeudarse, puede devaluar su moneda. Pero Roma no podía hacer eso, porque su dinero era oro y plata. No había banco central, no había impresoras, no había bonos del tesoro, solo había metal precioso. Y cuando ese metal salía del imperio, se acabó. Aquí está lo que pasaba. Etapa 1. Oro sale de Roma. Los comerciantes compran productos de lujo, pagan en oro. El oro va a India, China, Arabia. Etapa 2. Menos oro en circulación. Ahora hay menos monedas en Roma. Menos dinero circulando. Etapa 3. Deflación. Con menos dinero, los precios comienzan a caer. Suena bien, ¿verdad? No. La deflación mata las economías. Los comerciantes dejan de invertir. Los negocios cierran. El desempleo aumenta. Etapa 4. Crisis fiscal. Con una economía débil, los impuestos caen. El gobierno recauda menos ingresos. Etapa 5. Desesperación. Roma necesita más dinero, pero no tiene más oro para acuñar monedas. Así que hacen lo único que pueden, devaluar. Y aquí conecta con el video anterior. ¿Recuerdas cómo Nerón redujo la plata en el denario? No fue solo codicia, no fue solo para reconstruir Roma. Fue porque no había suficiente metal precioso en el imperio, porque ese metal estaba en China. La devaluación del denario no empezó porque Roma fuera irresponsable. Empezó porque Roma estaba vacía. Plinio no fue el único que vio el problema. En el siglo II, otro escritor romano, Juvenal, se burló de las mujeres aristocráticas. Gastan más en un collar de perlas que lo que cuesta mantener una legión durante un año. El filósofo Séneca escribió, buscamos en los confines del mundo lo que podríamos encontrar en casa, pero lo que encontramos en casa no nos satisface. Era una crítica al consumismo romano, pero nadie cambió sus hábitos, porque el problema era estructural. No era solo que los romanos ricos fueran codiciosos, era que toda la economía del imperio dependía del lujo. Los comerciantes ganaban fortunas, los recaudadores de impuestos obtenían cortes, los puertos prosperaban. El comercio con el este era un motor económico, pero era un motor que funcionaba con oro, y ese oro se estaba acabando. Para el siglo III, las reservas de oro de Roma se habían agotado. Los emperadores empezaron a desesperar, y comenzó la devaluación masiva que vimos en el video anterior. El denario pasó de 90% plata a 50%, luego a 10%, luego a 5%. No porque fueran estúpidos, porque no tenían alternativa. El oro estaba en China, aquí está la evidencia. En el siglo XX, arqueólogos en India encontraron algo extraordinario. Miles de monedas romanas, enterradas en templos, en tesoros, en ruinas de antiguos puertos, aureos de oro, denarios de plata, todos de los siglos I y II. En un solo sitio en el sur de India, encontraron más de 6.000 monedas romanas. En Sri Lanka, encontraron jarras llenas de monedas de oro de Augusto, Tiberio, Nerón.
En Afganistán descubrieron depósitos masivos de monedas romanas que habían pasado por la ruta de la seda. ¿Y en China? En la provincia de Xinjiang, en la ruta de la seda, encontraron monedas romanas de oro fechadas en el siglo II. La evidencia es abrumadora. El oro de Roma llegó al este y se quedó allí. Los romanos creían que estaban comprando lujo. En realidad, estaban comprando su propia destrucción. Pero algunos romanos entendieron lo que estaba pasando. Los más astutos no participaron en el comercio de lujo. Invirtieron en tierras, en agricultura, en negocios locales. Se alejaron de la adicción al este. Un senador llamado Catón el Viejo había advertido siglos antes: una nación que importa más de lo que exporta se empobrece. Y tenía razón. Para el siglo III, los patricios que habían invertido en tierras seguían siendo ricos, pero los comerciantes que dependían del oro estaban arruinados, porque ya no había oro que comerciar. Aquí está la lección. El dinero inteligente siempre identifica los déficits estructurales y se posiciona en consecuencia. En Roma, eso significaba salir del comercio de lujo y entrar en activos reales. Hoy, el mismo principio aplica. Cuando una nación tiene un déficit comercial masivo y persistente, eventualmente su moneda colapsa, a menos que esa nación tenga algo que Roma no tenía: una moneda de reserva global. Pero incluso eso tiene límites. En el siglo III, el emperador Aureliano intentó hacer algo. Quería revertir el flujo de oro. Envió emisarios al este. Intentó negociar acuerdos comerciales más favorables. Intentó promover productos romanos en India y China. Fracasó. ¿Por qué? Porque Roma no producía nada que China o India quisieran. China tenía su propia cerámica, su propia metalurgia, su propia agricultura. India tenía especias, algodón, artesanías superiores. ¿Qué tenía Roma? Vino, aceite de oliva, vidrio, productos básicos que no valían tanto como seda o especias. Roma estaba en una trampa. Necesitaban oro para mantener su economía. Pero no podían detener el flujo de oro hacia el este, porque la aristocracia no iba a renunciar a su seda, y los comerciantes no iban a renunciar a sus ganancias. Así que el oro siguió saliendo, y Roma siguió debilitándose. Ahora conecta los puntos. ¿Recuerdas el video anterior sobre cómo Roma devaluó su moneda? ¿Por qué necesitaban hacer eso? Porque no tenían suficiente plata y oro para acuñar monedas. ¿Y por qué no tenían suficiente? Porque se había ido al este. Durante 300 años, tonelada tras tonelada. La devaluación del denario no fue solo mala gestión. Fue la consecuencia inevitable de un déficit comercial estructural. Roma necesitaba dinero para pagar a sus legiones, pero no tenía oro para hacer monedas, así que hicieron monedas falsas, con menos plata, más cobre, y eso causó inflación, caos, colapso, todo porque el oro estaba en China. Este es el patrón: déficit comercial, pérdida de oro, escasez de dinero, devaluación, inflación, colapso. Y no es solo Roma. España hizo lo mismo en el siglo XVI. Robaron todo el oro de América, pero lo gastaron en importaciones de Europa del Norte. El oro salió de España tan rápido como entró, y España colapsó. Es el mismo patrón. Entonces, ¿cuál es la lección? No importa cuánto oro tengas, no importa cuán poderoso seas, si gastas más de lo que produces, eventualmente te vacías. Roma dominaba el mundo, pero no pudo dominar su propio apetito. Y ese apetito los destruyó, no de inmediato, gradualmente. Durante 300 años, el oro fluyó hacia el este, y durante 300 años, Roma se debilitó. Cuando llegaron los bárbaros en el siglo V, no encontraron un imperio fuerte, encontraron un cascarón vacío, porque el oro estaba en China.
Pero aquí está la pregunta que deberías hacerte. ¿Está pasando lo mismo hoy? Estados Unidos tiene el déficit comercial más grande de la historia. Cada año, compran más de China de lo que venden. Cada año, dólares fluyen hacia el este. Billones de dólares. China tiene casi $1 billón en reservas. ¿Es diferente esta vez? ¿O estamos viendo el mismo patrón? En el próximo video, te voy a mostrar cómo China está usando esos dólares para construir su propia hegemonía. Y cómo Estados Unidos está respondiendo. Dale like, suscríbete. Porque lo que Roma no pudo detener, podría estar pasando de nuevo.